Muy buenos días, arrancamos un día más desde la Recoba, el cielo por Montera, que como ustedes saben muy bien, grabamos en el patio central del mercado de Nuestra Señora de África. Y por supuesto, como siempre hago, quiero dar la bienvenida y presentar a mis compañeras Norma Buenos González días. Cabrera y Sandra Arteaga. Buenos días. Tenemos hoy al frente del aparataje a Alexis. nuestro técnico Alexis Martín Alayón, y queremos saludar y mandar un abrazo muy fuerte a Cristo Yusta, que acaba de ser papá por tercera vez, que hoy por eso no nos acompaña al frente junto con Alexis de la técnica, ¿no? Estamos muy contentos porque necesitamos en España que niños que vengan, muchos, en los parques llenos de criaturas pegando grititos agudos, ¿no? Pues necesitamos eso. Bien, pero las cosas no son así de bonitas, las cosas no es todo, lamentablemente todo lo contrario, ¿no? Ustedes nos han escuchado hablar aquí muchas veces de un problema importante que tenemos, que tiene Europa, particularmente Europa, pero que en España y particularmente en Canarias nos salpica de manera muy preocupante. Me refiero al flujo desorbitado de la inmigración ilegal que nos está llegando y que desde hace mucho tiempo y que ahora se acelera y que supone un grave peligro por muchos motivos. Pero antes de nada quiero que ustedes escuchen este vídeo que les vamos a poner. Quien habla es la ministra de Interior del gobierno del Reino Unido, la ministra de Interior del gobierno del Reino Unido. Y esta mujer está hablando de lo siguiente, literalmente dice: el multiculturalismo ha fracasado. Como está subtitulada, lo van a poder leer perfectamente si no hablan inglés. Inadequate integration and a misguided dogma of multiculturalism have proven a toxic combination for Europe over the last few decades. I'm not the first to point this out. In 2010, Angela Merkel gave a speech in which she acknowledged that multiculturalism had utterly failed. And then French President Nicolas Sarkozy and British Prime Minister David Cameron echoed similar sentiments shortly thereafter. Multiculturalism makes no demands of the incomer to integrate. It has failed because it allowed people to come to our society and live parallel lives in it. They could be in the society, but not of the society. And in extreme cases, they could pursue lives aimed at undermining the stability and threatening the security of our society. We are living with the consequence of that failure today. You can see it play out in the streets all over Europe, from Malmo to Paris, Brussels to Leicester. It is 13 years since Merkel gave her speech, and I'm not sure that very much has changed since. If people are not able to settle in our countries and start to think of themselves as British, American, French or German, then something is going badly wrong. ¿Han oído ustedes, han oído o han leído que en el Reino Unido la ministra de Interior está denunciando que el multiculturalismo, consecuencia de una masiva inmigración, en una parte muy preocupante, inmigración ilegal, tiene sumido en el caos no solamente al Reino Unido, también a Francia. Recordemos los gravísimos disturbios de hace poco, que tuvo 10 días en un caos absoluto, quema de coches, violencia, en comercios que fueron saqueados, etcétera. Pero también eso en Francia, pero en Suecia pasó un tanto de lo mismo, en Bélgica otro tanto, en Holanda. Aquí tuvimos a un militar un comandante que estuvo en Estrasburgo y nos decía que los 24 de cada mes no podías aparcar el coche en la calle porque salían hordas de inmigración joven procedente del Magreb fundamentalmente a romper y a quemar coches como una costumbre, ¿no? El 24 de diciembre, ¿no? En fin, esto es la situación. Ahora nosotros les vamos a hablar de lo que nosotros opinamos. Y les voy a decir una cosa rápidamente. Piensen ustedes una cosa. Nosotros no ganamos nada por hablar de algo con crudeza que está en contra
del mensaje establecido. El mensaje establecido. Si hablas en contra del mensaje impuesto por los medios y por los políticos, mensaje buenista que falsea la realidad, a nosotros eso no ganamos nada, todo lo contrario. Pero fíjense que ya la ministra de Interior del Reino Unido, lo que acaba de decir, ¿no? Bueno, pues ahora me gustaría que mis compañeras den su opinión. ¿Qué significa para vosotros lo que esta ministra ha dicho? Que para mí es lapidario. Es lapidario y además hay que destacar que las declaraciones son contundentes, el multiculturalismo ha fracasado, pero es que además no debemos olvidar que hace 2 días estuvo Ursula von der Leyen en Italia con Meloni y Meloni no sabía cómo En la isla de Lampedusa, donde hay más de 10.000 inmigrantes ilegales con una población de prácticamente 6.000 personas, 6.000 italianos. Y la explicación que le dio la solución que le dio a Meloni, Úrsula, que fue a reírse y a vacilarse y a tomarnos a todos el pelo nuevamente, fue decirle que había que repartirlos en Europa. Francia no puede ya absorber más inmigrantes ilegales porque Francia ya es un estado fallido. Solamente tenemos que ver lo que tú decías anteriormente, sí, con el tema de la quema de coches, violaciones, empalamientos de mujeres. Las mujeres francesas prácticamente ya no pueden salir a la calle y esto es verdad, porque hay vídeos que no nos muestran, pero hay vídeos. Lo pusimos, perdóname, hace un par de programas pusimos la manifestación, lo que decía una líder de un grupo feminista diciendo que no pueden salir a la calle una las francesa, mujeres seguras, sí. la francesa. Luego además no hay que olvidar Víctor Orbán, sí, exactamente, el presidente de Hungría, que ha dicho exactamente lo mismo, que el pacto de inmigración de Bruselas ha fracasado completamente. Pero yo quiero señalar una cosa a las personas que nos están viendo. ¿Cómo es posible que la población europea o la población española nos estemos dando cuenta de que no podemos, y la población canaria, que no podemos asimilar más inmigrantes ilegales? Y los que tienen en su mano la llave para solucionar el problema digan que no importa, que aceptemos esos flujos, porque recordemos que a Canarias cada vez que vienen en millares. O sea, no vienen 2 o 3 en un cayuco, vienen 20 o 30 cayucos y entran miles y miles de inmigrantes ilegales que no salen de Canarias porque están aquí atrapados. Solamente hay que ir a las Mercedes, a las canteras de las Mercedes, o subir a la Esperanza y los podemos ver y podemos disfrutar de ellos. Podemos ir a la laguna, tomarnos cualquier cosa, sentarnos en una terraza y los vemos. Gente que está ociosa, sanganeando porque no tienen no tienen nada que hacer. No, y que no pueden encontrar trabajo por así porque sí, porque primero vienen sin conocer el idioma, lógicamente. La inmensa mayoría de los que vienen sin formación para poder desarrollarle en un trabajo. Y por otro lado, son gente, hay constancia de que están abriendo presidios en Marruecos y quizá en algunos otros países, y dice, venga, para Europa, para Canarias, y nos quitamos encima no sé y además cuando nos vendieron la historia de que debíamos aceptar inmigración, porque además la palabra ilegal ya demuestra que no está controlada por la ley, es como la ocupación, que nos venden una ocupación que es ilegal también. Nos decían que es que venían de unos países en vías de desarrollo, que venían desesperados y en busca de oportunidades. Yo no entiendo cómo estos miles de inmigrantes ilegales que acogemos en España vienen desesperados en busca de mejores oportunidades, los dejamos bloqueados aquí, no les damos trabajo, no les damos formación y además siguen llegando y llegando y llegando. Luego, que contribuyen económicamente al sustento de la sociedad. De ninguna de las maneras, al contrario, nosotros tenemos que pagar una manutención, un alojamiento, una comida, una ropa y además se les da mensualmente unos talones, porque eso lo sabemos todos, para que puedan sobrevivir, ¿vale? Y luego que es el enriquecimiento cultural, cuando estamos hartos de decir que una sociedad se enriquece cuando vienen culturas nuevas y aportan. Pero ¿qué tienen estas personas? ¿Qué aportan estas personas a nuestra sociedad? Realmente nada, sobre todo cuando partimos de la base de que las mujeres en sus países son cosas consideradas como cosas. Les practican la ablación del clítoris, las lapidan si son infieles, tienen que ir caminando 10 pasos detrás del hombre y además el hombre tiene derecho a casarse 2, 3, 4, 5 veces a las mujeres con las mujeres que pueda mantener y la mujer no. La mujer está para parir, para salir y además luego... a mí no me vendas que el multiculturalismo de las hijab y de los pañuelos, etcétera, etcétera, porque realmente eso es coarta la libertad de la mujer. Entonces, estas excusas que nos daban para que aceptásemos que si eran refugiados no son. Y luego además, si vemos las estadísticas, que yo estuve ayer indagando sobre el tema, resulta que casi prácticamente el 87% de los inmigrantes ilegales que llegan
son hombres, varones, en edad militar. No, yo diría que El mucho resto, más del 87. bueno, estos son mujeres y menores, pero claro, con menores hay que entender que son menas, menores no acompañados, que cuando crezcan van a ser hombres adultos, pero van a seguir en España o en Europa. Entonces yo creo que ya es acuciante. A mí me parece que es un punto muy importante y positivo. Norma. El que ya haya muchas figuras importantes como la ministra de Interior de Reino Unido, Giorgia Meloni en Italia, Víctor Orbán en Hungría, el primer ministro de Polonia también lo ha dicho, que estén alzando la voz y diciendo, y sobre todo la ciudadanía europea que esté alzando la voz. Y en España, Santiago Abascal y Vox, el único partido que está hablando de esto con claridad. Creo que es A importante. mí me gustaría comentar algo muy cerca porque nos pasó a mi hija y a mí el otro día. Íbamos a caminar y veníamos a las 11 de la noche por Pérez Galdós para coger las cosas de la tienda y nos venía siguiendo un inmigrante. No creo que estuviera muy cuerdo porque nos iba haciendo ruidos por detrás como para asustarnos, pero encima entramos a la tienda y se sienta en el banco de enfrente a las 11 de la noche a mirar el movimiento que hacíamos en la tienda. Claro, mi hija se asustó, yo tenía miedo de dejar a mi hija que fuera sola a su casa. Vamos a ver, esto no creo que sea el fracaso de la multiculturalidad. Esto es una invasión descontrolada y un negocio encubierto en una palabra que parece que si llevas la contraria eres un facha. Me parece que esto es una cosa espantosa donde tú pagas tus impuestos para la sanidad, para la educación, para la prevención y se antepone todo esto a la inmigración. Pero a mí me gustaría hacerle una pregunta al Ministerio de Igualdad, que tanto nos defienden, que a mí no hace falta que me defiendan, que me dejen tranquila es suficiente, porque dicen que hay que ayudar a toda esta gente. Vamos a ver, ayudar a toda esta gente que vienen a nuestro país a violarnos, a pegarnos, que las jóvenes no pueden salir de fiesta solas, que se omiten las noticias, que está prohibido hablar de que casi todas las violaciones son por esta gente. A ver, ¿se pueden definir qué es lo que les interesa más? La multiculturalidad, invasión, la defensa de la mujer, el dinero, no tienen nada en la cabeza. Lady Cohete, ¿nos vamos para la luna? ¿Me pueden contestar qué es lo que quieren hacer? Porque aparte de volvernos locos, están hundiendo psicológicamente y económicamente el país. Así que por favor, si pueden contestar a esta pregunta, porque ya esto es, ¿saben la serie Aquí no hay quien viva? Pues España se ha convertido en eso, en una serie cómica, payasos. Lo cierto es que no todos tendremos la oportunidad. Creo que sí lo está preparando Yolanda Díaz. Tiene ya un cohete porque creo ha entrado en contacto con Con los ricos, con con la la élite norteamericana de las tecnologías, y creo que ya tiene un plan, ¿no? Que sí, que en uno de estos cohetes irse a no sé qué planeta, pero ella está está absolutamente convencida de eso. Otro planeta. Me imagino que se llevará. Ya hace tiempo que está en otro planeta. Me imagino que se llevará la plancha, porque ella ha dicho que le encanta planchar y que todos los días le dedica un buen rato a planchar, y entonces que ella piensa mucho cuando está planchando. Y entonces, bueno, en el cohete con la plancha va a ser feliz. Los trajes de Armani se llevan a la peluquería. Bueno, hablando de la peluquería de Alfonso. a las cohetes. Mira, lo cierto es lo siguiente. La multiculturalidad no funciona. ¿Por qué no funciona? No funciona por una razón muy sencilla. Porque los pueblos se han hecho, se han fortalecido a través del desarrollo de la familia, que se ha unido en pueblos y se ha unido posteriormente en ciudades más grandes y así sucesivamente, y han tenido en común pues generalmente una cultura, un idioma, se ha ido formando un idioma, incluso una religión mayoritaria, y entonces todas esas cosas en común han propiciado que los pueblos se desarrollen. Si no hubiese todo eso en común, los pueblos no se hubiesen desarrollado como tales y estarían a la gresca permanentemente. Que eso es lo que pasa en África. África, cuando no hay una guerra aquí, hay otra guerra aquí. ¿Por qué? Porque África tiene un gran problema tribal. Las tribus las élites de tales tribus siguen imponiendo su poder y su fuerza y su mayoría contra las otras tribus. Bien es cierto que a eso hay que unirle que ha habido potencias como Bélgica, como Inglaterra, como Alemania, como Francia, que han explotado ciertamente las riquezas que siguen explotando, aunque parece que ya África ha dicho que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí. Como ha pasado en América. En América, me comentábamos antes un ratito en el café,
Estados Unidos, a lo Nueva largo York. del 19 en cuanto pudo y el siglo XX, las grandes multinacionales norteamericanas, la banca norteamericana, ha explotado todo lo que ha podido, las riquezas de toda Hispanoamérica. Y lo que eran unas naciones ricas, las naciones de lo que eran la España, la América española, los virreinatos españoles del siglo XVIII, se rompieron fundamentalmente por las oligarquías criollas vendidas a la masonería anglosajona y británica y después a la masonería anglosajona norteamericana, que como digo, explotó esas riquezas, no dejando que naciones tan ricas en todo tipo, en minerales, en una tierra que daba cualquier tipo de cultivo, ganado, etcétera, pues pudieran desarrollarse. Y ahora están sufriendo, imaginaros todo lo que es Centroamérica, Nicaragua, Honduras, Panamá, en fin, El Salvador, pueblos muy pobres que están atravesando México y después se van a Estados Unidos, donde creen encontrar un nuevo mundo. Y están, ayer nos pasaba Sandra unas imágenes de Nueva York, ¿no? Nueva York se gasta todos los meses, parece ser 1.000 millones de dólares en mantener a 56.000 inmigrantes ilegales que tienen allí porque no tienen trabajo, no tienen fin. Entonces, ¿por qué insistimos en esto, queridos seguidores de Ahora Televisión? Porque Canarias está en un lugar muy delicado. Sabemos que Marruecos ansía tanto Ceuta, Melilla, quizá en un primer paso, pero también Canarias. Lo ansía y va a hacer todo lo posible por desestabilizarnos. Y ya en Canarias hay una masa de inmigración ilegal, en parte marroquí, parte argelina, es decir, del Magreb, y después una masa muy importante de la zona del Subsáhara. En su inmensa mayoría hombres jóvenes y en su inmensa mayoría musulmanes, tanto de la zona negra africana musulmana como digo del Magreb. Y esto es una realidad. Imagínense ustedes si lo que ha pasado en Lampedusa, en Italia, ¿imaginan ustedes en Fuerteventura? Con una población que tiene Fuerteventura, me parece que está en 40.000 o 30 y pico mil habitantes, por ahí anda Fuerteventura, de repente desembarquen 10.000 inmigrantes ilegales. ¿Qué pasaría en Fuerteventura? Había un grave problema. ¿Pero qué piensan? ¿Que no puede suceder? Bueno, Puede pero yo he suceder. visto vídeos en Fuerteventura, el último que lo vi en YouTube, porque toda esa información se omite, de uno con un machete corriendo por las calles, pero es que no sale la información, está prohibida para que el ciudadano no se alarme, pero siempre sale gracias a las redes sociales, que sirve para toda esta información, pero seguramente hay muchísimas cosas que se desconocen. Además, algo tan sencillo como plantearnos que existe la migración legal, es decir, si yo quiero ir a vivir a Francia Por o quiero ir a supuesto. trabajar a Francia, necesito cumplimentar unos requisitos, Claro. voy, y además tengo que aceptar sus leyes, su costumbre, Claro. su manera de vivir, donde fueres, haz lo que vieres. Entonces sí que existe, es factible. Lo que no es factible es que traguemos y comulguemos con ruedas de molino con un tipo de inmigración que ya lo dice la palabra, ilegal, que no respeta nuestras leyes, que no respeta nuestras mujeres, que no Pero que el respeta Ministerio de nuestra Igualdad sociedad. sea su mayor apoyo, es lo que no entiendo, porque Pero- es totalmente Porque es un incompatible. chiringuito, porque al final todo lo que es ilegal está subvencionado por Claro. la Unión Europea, está subvencionado por los gobiernos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a empezar a traer hordas y hordas de inmigrantes ilegales porque como tengo ayudas económicas para mantenerlos, les doy la mitad de la ayuda que ellos están acostumbrados a vivir Deberían con de nada. alojarlos en sus casas. Es que claro, ahí voy yo. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que estamos de acuerdo con la migración legal, Siempre. por supuesto, si vienes a contribuir, a trabajar como un español más o como un europeo más, adaptarte a nuestras costumbres, aceptar nuestras leyes, eres Mis bienvenido. padres fueron a Venezuela. Claro, Claro, tus por padres eso. fueron a hacer- ¿Y cuántos Claro. españoles fueron a Pero es que- Alemania no, y yo tengo- diciendo, Claro. yo soy fontanero? Claro. Alemania necesita fontanero, Claro. necesita, yo qué sé, carpintero. Y tú ibas con tu documentación, yo soy fontanero. Y te Entonces encontraba tú un entras, trabajo, claro te da que un sí. trabajo. Para poderlo luego mandar a tu país de origen y mantener a tu familia. Entonces, lo que yo no entiendo es que ya el buenismo, además, fíjate, ya están los líderes europeos levantándose, la población levantándose. Y menos diciendo, mal. ya está bien de buenismo, esto no aporta nada. Hay muchas familias que no tienen para mantener a sus familiares porque esas ayudas que daba el gobierno a la dependencia resulta que no llegan. Los enfermos de ELA no tienen tratamiento y estamos manteniendo tenemos a miles y miles y traductores. miles. Tenemos traductores, Sí, porque pero- en el Congreso
estamos para entendernos, no para traducirnos. Además, si todos hablamos Donde todos español, hablan es como español, si yo ahora pero te es digo que a partir de España ahora se ha es que- convertido en un país de Eso es- retrasados eso es un mentales. disparate. Claro, entonces el poder lo tenemos Eso nosotros, es un que disparate. cambiando mentalidades, y además ni siquiera es cambiar mentalidad, es sentido común. ¿Qué vienes a aportar tú aquí? Nada, ¿verdad? Pues lo siento. Mira, te quería Vete. comentar una última noticia de funcionarios judiciales alertan del incremento de amenazas por parte de grupos magrebíes organizados a testigos y denunciantes de agresiones sexuales y Claro. robos con violencia. Y diversas ciudades cuentan ya con patrullas de ciudadanía de seguridad. Me parece perfecto. Claro. En Francia, y esto que voy a decir, Maravilloso. Es verdad. esto que voy a decir lo dijo Eso es Iker España. Jiménez en su Sí, sí. programa. Esto que voy a decir lo dijo Última hora. Iker Jiménez en su programa en la 4, o sea que no es. En Horizonte. Dijo en Horizonte que en Francia había cada Sí, día, es verdad. no sé si eran 65 o 66 violaciones o agresiones sexuales diarias, en su inmensa mayoría provocadas por perpetradas por inmigración ilegal. Y ahora tú te crees que los ciudadanos tenemos que patrullar, Musulmana. ¿no? Lo dijo Iker Jiménez Es que- en su programa. Entonces, mira, una cosa breve, porque tenemos que irnos a publicidad. ¿Quién ha provocado todo esto? Esto lo ha provocado, primero, unos políticos, autoridades políticas, que están vendidas a los que han urdido la Agenda 2030. Desde 2015 ha estado dando leña los que manejan la Agenda 2030 para que Europa se desborde en una inmigración ilegal que lo que está haciendo es desestabilizar a la sociedad. Junto con esto está también, que también lo hemos dicho en el programa, la destrucción de la familia tradicional, la familia que conocemos, la familia que es la familia. La patria potestad de los padres sobre los hijos. A macha martillo el aborto como si te sacaras una muela. La eutanasia ideología de igual. género, la eutanasia, es decir, una serie de circunstancias que están debilitando los pilares de la sociedad occidental Y judio-cristiana lo peor. que ha sido el ombligo del mundo. Y lo peor, crear enemigos entre un hombre y una mujer. Y Sí. eso es lo peor que puede tener esa sociedad. Somos altamente compatibles y necesarios. Nos complementamos estupendamente. Ahora un hombre no puede abrir la Hombre, boca, no le puede decir un piropo a una mujer. nos Pero complementamos ¿por y qué somos la señora me tiene que decir a mí necesarios. que un hombre no me puede decir un piropo? Señora, si a usted no le gustan los hombres, que es en su casa, pero no se meta, que a mí me encantan. Me encanta que me digan los piropos. ¿Por qué tiene que hablar por voz de las mujeres de España? A mí nadie me ha preguntado. En fin, nos vamos a Nos damos publicidad. un pico. Sí. Hombre, Se lo das a él, sí, siempre, pero como te lo dé. no, y siempre y cuando me firmes un documento Por que diga supuesto. que tú has consentido y tal, Te lo firmo y te porque hago si fotocopia. no es un problema. No sabemos lo que puede suceder. Tenemos testigos. Madre mía. Bueno, pues nada, volvemos dentro de unos minutitos. Estamos con ustedes. Hasta ahora. Estamos de vuelta. Muchas gracias por estar en sus casas, viéndonos, escuchando en nuestro programa desde la Recoba, el cielo por Montera, que grabamos, como ustedes saben, en el patio central del mercado Nuestra Señora de África. Y les quiero invitar a que hagan toda la compra posible en el comercio local, todo textil, calzado, alimentación, todo en los comercios locales, todo lo posible, porque la economía local, apoyar a la economía local es apoyar a apoyarnos a nosotros mismos. Por otro lado, por supuesto, los mercados tradicionales, el mercado Nuestra Señora de África, donde pueden encontrar absolutamente todo para el hogar, para la cocina, en la Rambla Azul que está aquí al lado, en el centro comercial que está detrás, encontrarán desde objetos todo tipo de objetos para regalar, textil también, ferretería, todo. Si es que aquí en este entorno pueden comprar, y por supuesto alimentación, la mayor lineales de frutería los van a encontrar aquí en la Recoba, en el mercado Nuestra Señora de África, carnicería, pescadería, todo en alimentación. Bien. Hablamos en la primera parte del programa del problema que tenemos con la inmigración ilegal, que es gravísima en toda Europa, y particularmente en Canarias, por nuestra situación geográfica y por las intenciones del sultán de Marruecos. Y hoy queremos hablarle en esta segunda parte del programa de algo muy grave que está sucediendo y que a la mayor parte de la sociedad se le tiene engañada, parte de ella porque quiere estar engañada,
y parte porque no miran al cielo o consideran que, en fin, que encontremos un cielo azul en un momento dado y al rato gris y veamos unas estelas que atraviesan el cielo, que dice, esto no es normal, y que no llueva y de repente venga un montón de nubes y al rato esas estelas hacen desaparecer esas nubes. Bueno, el caso es que nos están fumigando desde hace muchos años. Nos están fumigando con unos químicos, parece ser que, entre otros, nitrato de plata. Yorudo de plata, perdona, gracias Sandra, que están pues provocando la ruptura de nubes de lluvia, están provocando sequías y además está cayendo, están envenenando la atmósfera de la que nosotros respiramos. Y además, eso cae en la Tierra. La Tierra absorbe esos químicos y eso lo absorbe, va por la Tierra, cuando llueve eso queda en la Tierra y la absorben las plantas y esas plantas están siendo envenenadas también. E insisto en lo que decía al principio, nosotros no hablamos de esto por gusto, nosotros no hablamos de esto porque queramos ser los niños terribles. No, hablamos de esto porque estamos tratando de avisarles a ustedes de que tenemos que levantarnos contra este ataque a la humanidad que estamos sufriendo. Y es una realidad. Vamos a ver dos imágenes. Una fotografía de una mañana cualquiera aquí en Tenerife de días pasados y un vídeo de unos segundos en los que se ve cómo hay unas estelas que han roto unas nubes. Y eso también está grabado aquí en Tenerife. Miren esta imagen, miren las imágenes. Madre mía. Ustedes dirán, ¿y por qué sucede esto? Sucede esto porque nos están escuchando hablar a nosotros en este programa permanentemente de los objetivos de la Agenda 2030. El objetivo de establecer a la fuerza un nuevo orden mundial, un control mundial de la sociedad a través de muchas cosas, a través del control del dinero, de ahí la desaparición, que pretendan de que desaparezca el dinero efectivo, al menos en Europa, y establecer un euro digital exclusivamente, y están tratando y nos están atemorizando con el apocalíptico cambio climático que va a hacer que la Tierra se convierta en un desierto por culpa de la mano del hombre. Están provocando estas sequías, están provocando que no llueva como antes, y después nos dirán que es el cambio climático, cuando lo que están haciendo en muchos países del mundo, y en Canarias en particular, es provocar sequías, acabar con la agricultura, acabar con la ganadería. Antes de pasar la palabra a mis compañeras, quiero recordarles que el día 30 de septiembre, el sábado 30 de septiembre, tendrá lugar una manifestación, está convocada, que partirá desde la Plaza Weyler, seguirá por la calle del Castillo hasta la Plaza del Príncipe. Una manifestación que ha organizado una asociación cívica, un movimiento cívico que se llama Tenerife por la Verdad. Tenemos que salir a la calle porque vamos a hablar en la manifestación de todo esto, de cómo nos fumigan, envenenando a la población, y de verdad que está sucediendo, y de cómo están acabando con nuestra agricultura y nuestra ganadería. Vamos a levantarnos en Tenerife y que después se siga, que puede ser un referente esta manifestación, puede ser un referente. Bueno, yo estuve indagando un poquito porque dije, voy a tirar de hemeroteca, porque como luego nos llaman conspiranoicos, pues dije, voy a ver, y resulta que encontré artículos del periódico El País desde 1994. 3.000 agricultores en Murcia protestan contra los aviones que espantan la lluvia. Estamos en 2023. Pues si la gente se va a San Google y empieza el País. Luego El Mundo, 24 de mayo de 2016. El primer avión antilluvia cazado en Almería. Sandra, enhorabuena. Denuncia ante la Guardia Civil. Esta investigación, que es muy ilustrativa. El 7 de abril de 2016. ¿Quién está disolviendo las nubes en Andalucía? En 2015, el 10 de abril, agricultores zamoranos vuelven a denunciar fumigaciones. Y el 6 de julio de 2023, ya esto por hacer un resumen, porque hay noticias, una barbaridad, porque incluso te encuentras artículos diciendo que es que los que hablamos de las fumigaciones somos conspiranoicos, Sí. pero es que justo hay artículos de periódicos españoles donde dicen todo este tipo de noticias.
La Fiscalía de Málaga recibe la primera denuncia por chemtrail. Chemtrail, tienen que saber las personas que nos están viendo, que son modificaciones, son estos aviones que vemos las estelas, que además pasa el avión y la estela sigue y sigue y sigue. Cuando las estelas de los aviones no duran prácticamente nada. Pues, Estas no, estelas por pueden allá, durar, yo incluso en mi Facebook los he publicado, porque además yo vivo en un piso alto y tengo una vista maravillosa. Y hay veces, yo me levanto muy temprano por la mañana, bueno, pues los he cazado un par de veces, los aviones, además los grabas, porque además la estela, no se sabe por qué, empieza a salir cuando se está aproximando a la nube, no antes, sino dices, ay, ¿qué pasa? Que antes no había estela. Y a los 15 minutos ya no hay nube. 20 minutos ya no hay nube. Y eso lo he grabado yo con mis móviles. A mí nadie me lo tiene que... Sí, Pero lo vamos, vimos además porque nos lo pasaste que el hay otro día. muchísima información y además luego hay que entender también que hace unos meses pusieron en la 2, una cadena del Estado, un reportaje sobre meteorología estadounidense, como habían los militares estadounidenses se habían dado cuenta de que había muchas maneras de ganar la guerra y maneras invisibles, y una de ellas era modificando el clima, porque modificando el clima podías hacer que los tanques se embarrasen, provocabas lluvia, o provocabas sequía, o provocabas tornados, y que era una manera invisible y que se lleva haciendo muchísimos años. En el Vietnam, el ejército norteamericano en Vietnam provocó Las lluvias. sequías, perdona, en este caso no, provocó lluvias torrenciales para que inundaran infinidad de terrenos donde estaba el Vietcong combatiendo, ¿no? Y claro, inundaron poblados donde había civiles, murieron, bueno. Estados Unidos, que es el estado más genocida de la historia de la humanidad, no va a parar. A ver, todo lo que estamos sufriendo en relación a la Agenda 2030 se ha urdido en Estados Unidos. Y esto procede, el origen más digamos, nítido, es el informe Kissinger de 1974-75. En ese informe Kissinger, él habla de la eliminación de parte de la población. Es decir, lo que un psicópata del siglo XIX que se llamaba Malthussen decía, hay que acabar con un porcentaje de la población porque somos demasiados. Y ellos quieren que acaben los otros, no las élites multimillonarias y eso es una realidad. Es una realidad. De ahí todo puede ser que se venga el tema de los incendios estos que no tienen explicación, como la isla de Maui, ¿no? Que parece ser que es energía dirigida, llaman, ¿no? Que es a través de, no sé, de un flash que prende Un fuego, láser, ¿no? Un láser, y, esa sí, tecnología exacto. está. Y se quema todo, menos la casa de los ricos, los árboles no se queman, solo las parcelas que querían comprar. O sea, si empezamos a indagar y a unir blanco y en botella, o sea, Sí. tampoco es demasiado. Lo que sí, la información de Sandra, esto viene de muchos años atrás, no sé si ahora más defendido por el partido que actualmente gobierna España, porque la verdad que anteriormente yo no había escuchado nada, pero bueno, ya que tenemos tanta información y gracias a Dios en TikTok, una vez que usas el algoritmo te van saliendo todas las informaciones, me alegro que lleguen informaciones de todos lados del mundo. Y además los agricultores y ganaderos están haciendo un trabajo magnífico porque están subiendo a las redes Sí. todo este tipo de fumigaciones desde sus cosechas y además diciendo esto no es posible, esto no es posible. O sea que desinformada la población no está, ahora falta presionar y salir a la No, calle y sobre para que todo esto... que esta gente, y hay que indagar de dónde salen esos aviones, de qué base salen esos No aviones. se sabe. No, pero habría Pero que... podría ser, pues yo tengo información de alguien que sabe de vale. esto, que puede ser que estén saliendo De Marruecos. bases norteamericanas en Marruecos. Sí, claro, no tiene que ser de un país muy limpio. Pero, y no se puede cazar ese avión en el momento en el que sale, o sea, tiene que haber gente que tenga esa facilidad o esa... ¿Tienen espacio aéreo Bueno, yo restringido? os puedo decir que en breve, en el Parlamento de Canarias se va a llevar a debate, se va a pedir información de estas fumigaciones. Ah, Y fantástico. lo va a pedir un partido político, no voy a decir cuál, Muy bien. porque son conversaciones de hace unos Claro, días, muy bien. voy a esperar y cuando ellos me oye, ya puedes hablarlo, pero se va a solicitar información, primero se va a solicitar información en Gando, Ah, que en Gando, en el aeropuerto de Gando, ahí se controla los movimientos aéreos en Canarias, ¿no? El espacio aéreo. Y después se va a solicitar información al ministerio que proceda, el que sea. Es decir, porque, a ver, ¿por qué estamos avanzando de una manera terrorífica
hacia un control absoluto de la población sin que la mayor parte de la población se dé cuenta. Porque las oligarquías mundiales, que son familias que llevan haciendo esto desde algunas, como los Rothschild, desde mediados del siglo XVIII, en función de lo que le permitían el siglo XVIII, y han ido evolucionando. Pero esas mismas familias y otras que se han agregado, los nuevos multimillonarios, esta gente, ¿qué tiene que no tenían antes? Unas tecnologías que les dan un poder descomunal. La tecnología de la comunicación, la tecnología de las redes sociales, de Internet, las tecnologías del conocernos hasta dónde estamos, qué hacemos a través de los móviles actuales, pero también a través de dónde pagamos con una tarjeta de crédito y qué compramos y qué no compramos. Si eliminan el dinero en efectivo, en ese momento vamos a dar un retroceso terrible en la libertad de la ciudadanía europea para empezar. Si eliminan el dinero en efectivo. Lo decía Mario Conde el otro día en una entrevista súper interesante. Y mira que puede ser para unos un sinvergüenza, pero es un tío muy inteligente. A Mario Conde le hicieron una trampa. A Mario Conde le engañaron y le prepararon un plan para quitárselo de encima. Para quitárselo de encima. Eso, Mario Conde, me encantó. Mario Conde no es ningún delincuente, Mira, es absolutamente y convencido. vamos a aplicar un poquito de sentido común al tema de que somos muchos miles de habitantes en este planeta. ¿Cómo va la natalidad en España? En caída libre desde hace 20 años. O sea, el aumento de población, fíjate tú, para que veas los ladinos que son, como estamos recibiendo tanta inmigración ilegal, resulta que dicen que ha aumentado la población en España. No, la población en España, la española, ha disminuido. Bueno, pero ha aumentado la población en España de sinvergüenza. Ya, pero me refiero que el tema de que somos muchos y además el descenso de la natalidad es a nivel mundial. Es que vamos a ver, es imposible. Y la gente... ¿Quién? Para no, Ursula von der Leyen, que dice que hay que acabar con los ancianos porque producen muchas pérdidas. pero bueno, mira lo que ha pasado con los ancianos hace 2 o 3 años. Aparte, ¿cuántos años tiene? ¿Qué pasa, que no tiene espejo en la casa o qué? De todas formas, yo es que no entiendo cómo está esa señora en Europa. Pero ¿quién es Úrsula von der Leyen? Efectivamente, ¿quién es? Analicemos quién es Úrsula von der ¿Quién Leyen. la ha elegido? ¿Quién la ha puesto ahí? Úrsula von der Leyen Pues la habrá puesto es alguien. un portavoz, una mano ejecutora de las oligarquías que están manejando los hilos del mundo para establecer un nuevo orden mundial en el que seremos sus esclavos. Úrsula von der Leyen es una delincuente. Yo lo voy a hacer Como es una esclava de esa delincuente, señora, como no es me una mate. delincuente criminal, Yolanda Díaz, pero a lo tonto. Pero se ha cogido el O cohete. como es un delincuente, o como es un delincuente Pedro Sánchez. ¿Quiénes son estos señores? ¿Quién es Klaus Schwab, por ejemplo? ¿Quiénes son portavoces de quienes le han dicho, oye, queremos establecer este sistema en el mundo? Gente que a nadie le ha votado, gente que ni siquiera conocemos, más allá de los más, que el Bill Gates, que sale en todos lados, que el George Soros, que sale en todo, el Bezos, que salen, son gente de las grandes tecnologías, toda esa gente. Pero ¿quién conoce a los cabecillas de las familias Rockefeller, de la familia Ford, de la familia Morgan, de la familia Rothschild? De esas grandes familias que están detrás de todo esto, porque no es uno, son unos clanes familiares mafiosos que tienen intereses, dinero en multitud de empresas mundiales, que son realmente los que están detrás, porque son el capital ahí invertido de BlackRock, de Vanguard, de los grandes fondos de pensión, de fondos de inversiones. Pero es que el poder ahora mismo entre los dos están cerca, tienen el 30 entre los dos, entre Vanguard y BlackRock, porque uno tiene acciones de uno y el otro tiene acciones del otro, al final son lo mismo. Estamos hablando de que manejan más dinero que prácticamente Europa entera. O sea, tienen más capital que toda la Comunidad Europea. Ellos, imaginaros el dinero que tienen para sobornar a cualquier político del mundo. Hombre, a cualquier grupo ¿y los medios ONG. de comunicación? Y los medios de ecologistas comunicación, y veganos, que eso es lo peor. dime qué quieres que opine, Ecologistas, previo veganos, pago. es Mira, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, la OMS,
la Comunidad Europea y no digamos el Consejo de Europa. Todas estas grandes organizaciones, además de multitud de ONG que están unas relacionadas con la otra, con las otras, esta gente, estas organizaciones no son más que grandes oficinas con unos presupuestos ilimitados, que son los portavoces, que son las oficinas de marketing de las farmacéuticas, de BlackRock, de los grandes medios de comunicación que a su vez también son portavoces. Es decir, son los portavoces del gran capital. Los portavoces del gran capital. Oye, Eso ¿viste es. en China que tiraron unas torres porque se dieron cuenta que estudiaban el tema Reconocimiento facial. el reconocimiento facial y tiraron todas las torres que encontraron en la ¿Te calle? refieres torres Y en de...? Inglaterra, en Sí, Reino que- Unido también, pues sí, intentaron Los implementar ciudadanos la ciudad. rompieron todo porque estaban empezando a controlar todo lo Y hay que hacían. poner en aviso a pero los eso es, habitantes de ya. Tenerife, porque hay que decirles que Tenerife, según este gobierno que tenemos, ha sido declarada isla inteligente. Significa que nos vamos a tener que tragar, si no lo evitamos, la Agenda 2030. Sí. De hecho, el otro día leímos un artículo en prensa que ponía que era lo de que estaba Casimiro Curbelo por medio. Ah, sí, que para evitar un cero energético en el siglo XXI en Canarias, en fin, resulta que van a Habían instalar... solicitado que se acelerase la instalación de, pues sencillamente, molinos de viento, grandes paneles, Casualmente, extensiones de... del gran incendio En los que ha habido en bosques que Tenerife. quemaron, ¿no? En los bosques que quemaron. Muchos de esas zonas Es que, seguirán para eso. ¿Quiénes fueron, no? No, No, a ver. pero vamos, que me refiero, primero quemamos y luego sacamos, ahora resulta que Tenerife va a ser la isla inteligente y una isla inteligente se supone que al final van a intentar hasta implementar las ciudades de 15 minutos. Una ciudad Que- inteligente no puede tener este gobierno. La isla, ¿qué es? No se conoce. El proyecto de Tenerife Isla Inteligente, en español, ellos lo Smart están vendiendo en Island. inglés, en español, Tenerife Isla Inteligente, ¿qué es lo que pretende? Lo que pretende ese proyecto es que Tenerife sea una isla que esté pensada exclusivamente, fundamentalmente, para el turismo, y que a través de una tecnología que va a estar en todos lados, el turismo venga y nosotros lo suframos y con un móvil o con un aparato electrónico entran y pagan aquí, entran y pagan allá, entran y sacan la Pero vamos a entrada ver, no sé vale, dónde. todo eso me parece Perdona, muy bonito. perdona, Sandra. Entonces, y además que es el quid de la cuestión, que Tenerife tiene que ser autosuficiente energéticamente Claro. al 100%. Al 100% es imposible, pero con que quieran que sea al 50% es imposible instalar tantas molinos de viento como placas de energía solar para abastecer a una isla de 2 millones de habitantes más 1 millón fijo o 2, no sé cuántos, de turistas permanentes. Es imposible, Pues vayan es comprando imposible. guías porque los coches eléctricos van a dejar tirados en la autopista a los guirillas. ¿sabes? Pero es Porque que no además- tienen donde cargar, así que vayan comprando. No, y además el tema de los aerogeneradores crea un impacto medioambiental brutal porque acaba con todas las aves voladoras. Mira el Es sur decir, cómo está. es que lo convierte en una zona desértica. Entonces no me digas que vamos a convertir Tenerife en una isla inteligente y que nos vamos a Nosotros somos producir nuestra inteligentes propia de tal y cual Cosimba. cuando vamos a arrasar la fauna, la flora y lo vamos a arrasar todo. Porque ya hemos arrasado la flora con el incendio, que casualmente ahora vamos a poner lo de las placas porque resulta que es que ahora hay que prever un cero energético y que además lo provocarán para que nos lo creamos. Isla sostenible. Pero ya que tenemos, ¿cuánto eran? 21.000 campos de fútbol quemados. 22.000 campos Pues de vamos, fútbol, tenemos un 15.000 mogollón de hectáreas. espacio para poner 22.000 campos. aerogeneradores, Ay, aerogeneradores espérate. que matarán Y a todas las empiecen aves y a todos a los comer pájaros. insectos, porque ya hay muchos alimentos que traen harina de grillo. Para que lo sepan, mi Joder, hija y estoy yo pensando- vamos a comprar y ya ella está, mire, yo porque no veo, lo La- ponen tan chiquito que no lo veo. La cantidad de temas que sacamos y el tiempo siempre se nos queda corto. Nos tenemos que ir a publicidad, pero quiero hacer un recordatorio. Ayer vi la televisión porque vi que estaba mandando una cosa y quería verlo, me puse enfermo y ¿Qué? es lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes de un anciano que de un disparo de escopeta de caza legal que él tenía, mató a un, defendiéndose, el anciano se llama Pau Rigo, un anciano que tenía 77 años en el momento Sí. del robo, ahora tiene 83, bueno, este anciano tenía en su casa a 2 sujetos, por ciento, que no lo ha dicho la prensa, inmigrantes, probablemente ilegales, no sé, pero luego no eran nativos españoles, por las fotos que yo vi. Y dos dentro y 2 fuera que estaban como de cobertura. Bueno, habían entrado a la casa, le habían pegado y le habían roto las gafas y le habían puesto la cara así.
estaba él con la mujer. Cuando fue a darles el dinero que tenía en el sótano. Y él se queda fuera y cuando salen del sótano, él que se hizo con una escopeta de caza sin ver porque no veía, porque no tenía gafas, ve a los dos bultos que salen del sótano y van hacia donde está él. Y entonces él hace un disparo, solo metió un cartucho, hace un disparo con la escopeta de caza y mata a uno, sin saber ni siquiera que le había dado. El otro va por él con una pata de cabra, le da, lo golpea, lo tira al suelo y sale corriendo con el que era hermano suyo, con el hermano herido, el ladrón, el delincuente. Bueno, le han pedido 3 años y medio de cárcel, porque dice el fiscal que se podía dedicar a otra cosa, dice que no había proporcionalidad. No había proporcionalidad. Y en ese programa había un ex policía nacional que está allí de colaborador, que debe ser un gilipollas como la copa de un pino, porque no han entrado a casa de sus padres a que su padre sufra lo mismo que este anciano, que decía que había una desproporcionalidad, que tenía que haber esperado a ver, y entonces... A que te maten, ¿no? Pero ¿en qué España estamos? ¿En qué España estamos? Solo allí el doctor Gaona y una periodista, que no recuerdo cómo se llama, tuvieron un poco de lucidez en el programa, diciendo que lo mismo que estoy diciendo yo, qué proporcionalidad. Es que la lógica ya no funciona. Pero por el amor de Dios. Y saben ustedes una cosa, que hubo 5 zopencos en ese jurado que dijeron que había desproporcionalidad y que hay que condenarle a 3 años de prisión. A un señor de 77 Por años. defender su vida y la de su mujer. ¿Pero en qué país estamos? En su En casa. España. En su casa. Pero bueno, ¿pero dónde vamos a ir a parar? Parece ser que por un error de forma se va a anular el juicio. Por un error de forma. Pero si no, este señor se iba a comer 3 años y medio Te de tienes que dejar prisión matar en tu casa. por defender su Pues los vida. tienes que matar a todos. Sin vergüenza. Por el amor de Dios. Vamos a volver en un rato y vamos a hablar de historia, de la gran historia de España, con un amigo de la casa, historiador, que sabe mucho de lo que vamos a hablar. Estamos enseguida de vuelta. Estamos de vuelta desde la Recoba, el cielo por Montera, en el patio central del mercado de Nuestra Señora de África. Y tenemos un invitado hoy que nos va a hablar de un hecho histórico fundamental y extraordinario que nos debe enorgullecer a todos los españoles. Bueno, tenemos con nosotros a Luis García Rebollo. Hola, Luis. Hola, que ya sí. conocen nuestros espectadores. Luis es capitán de navío de la Armada, historiador naval, escritor, presidente de la tertulia Amigos del 25 de julio. La tertulia que hace una labor enorme por el rescate, rescatar nuestra historia. Luis, acabamos de cumplir el 26, hace un par de días, el 26 de este mes, en los 504 años del paso de la expedición Magallanes-Elcano, para algún despistadillo que pueda haber, la expedición que dio la primera vuelta al mundo, la expedición que pasó por Santa Cruz de Tenerife, un 26 de septiembre de 1519. Exacto. Y celebramos hoy este 504 años. ¿Qué trascendencia tiene esto para la historia y para nosotros? ¿Cómo tiene? Bueno, pues es muy importante. Permíteme primero saludar a Norma y a Sandra. Bienvenido, hola. Y por supuesto a ti, Jesús, y a tus espectadores, que no es la primera vez que venimos a este programa, ¿no? Por eso Nos he ha dicho que encantado, ya nos ha que se encantado. estaba, yo creo que es la tercera. Es la tercera o la cuarta. O la cuarta, sí, puede, sí, porque puede hemos- ser la cuarta. Y además, ver. sobre todo aquí en el mercado Nuestra Señora de África, que siempre hay que apoyar al producto, Al producto a local. la gente del campo y al producto local, por supuesto. La gente del campo Di hay que que sí, apoyarla, sea di que como sí, sea, di ¿no? que sí. Y al producto local, por supuesto que también. Y eso fue lo que vinieron a buscar Magallanes y Elcano, el producto local. Han enlazado maravillosamente. Claro, es que esa fue la razón por la que vinieron aquí y fondearon aquí delante de nuestra rada, ¿no? De Santa Cruz, a buscar el producto local, la carne, la leña, el agua tan buena de... Eso te iba a preguntar. Es un tema que le encanta. A Norma le encanta. Yo voy a hacer conferencias al vacío. Pero sí, ¿Qué, bueno, qué productos se llevaron de aquí? bueno, pues aquí ya habían precontratado, vino un emisario con anterioridad, habían precontratado ya la carne, el agua por supuesto,
y bueno, y pues todo tipo de quesos vegetales y cosas materiales. Leña y fruta, creo que y también leña resina también. para las lámparas de La aceite, resina, ¿no? la resina la recogieron en el Porís. En el Porís. En el Porís, En el Médano. en Montaña Roja. En Montaña Roja, En la donde está el Tejita, Médano. la Tejita, que es el fondeadero que está detrás, porque allí era donde estaba la gente que elaboraba la pez, ¿no? La O sea, pez. la resina de los árboles Sí. es donde estaban ubicados allí, y allí fue donde se embarcó la pez. Y también se embarcó allí, vino una carabela de la península con pez también, y se embarcó allí. La pez era muy importante para calafatear los barcos, las grietas esas que se forman en las tracas de los barcos para que no entre agua, Sí, 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 sí. y en las cubiertas, y eso es muy importante. Calafatear, para que lo sepan nuestros espectadores, es como si le pusiéramos un parche a una herida que tenga el barco y por donde puede entrar agua, básicamente. Sí, es una pasta que se utiliza para eso. Pero efectivamente se cumplen 504 años de aquella escala, y con ese motivo sabes que la Corporación Municipal de Santa Cruz de Tenerife, el año pasado, que estábamos dentro todavía del periodo de celebración del quinto centenario, pues inauguró pues en las proximidades del antiguo fondeadero, saliendo justo de la terminal marítima, erigió allí un monumento en colaboración con la tertulia Amigos Con del la 25 tertulia, de que es julio. un monumento no solamente de conmemoración, sino también informativo, que ustedes están viendo ahora en televisión. Esta foto es precisamente la foto de ese monumento al que hace referencia Luis. Pues ese monumento se diseñó por la tertulia. Los arquitectos Carlos Pallés y Sebastián Matías hicieron un poco la forma, diseñaron la forma, la estructura, el tamaño y demás, y luego los que nos dedicamos a la historia naval en este caso, pues hicimos todo el contenido historiográfico, toda esa Sí. carta náutica extraordinaria que hay ahí, que es una joya, Sí, joya sí, sí, cartográfica, y tiene una cantidad de información científica brutal. Para que los espectadores sepan, don Luis García Rebollo es autor de varios libros, pero tiene dos libros que tienen mucho que ver con el mundo de la navegación, del mar. Uno es una novela histórica que se llama En la línea azul, no vamos a hablar hoy de ella, pues si no, nos vamos. Pero tiene otro, un ensayo, que es la primera escala de la expedición Magallanes-Elcano, en el que él cuenta todo lo que nos está contando ahora de forma, digamos, detallada, históricamente y técnicamente. Pero además quiero invitarles a ustedes a que entren en Facebook, en el Facebook de Luis García Rebollo, porque ha publicado en estos días recientes, precisamente por estos 504 años, ha hecho una publicación que, enhorabuena Luis, fantástica, en la que explica perfectamente, a través de enlaces a YouTube, pues un montón de cuestiones interesantes que yo quiero que tú nos cuentes. ¿Qué cuentas en esa página de Facebook? Porque es un resumen importante de lo que estamos hablando. Bueno, esto está en mi Facebook personal, pero también está en el de la tertulia, y también está en la página web de la tertulia, porque sabes que este trabajo no ha sido solamente mío, sino que también la tertulia... Bueno, pues entonces aclaramos. Pueden entrar ustedes en la página de Tertulia Amigos del 25 de julio. La página web, y allí también. Y en la página web lo mismo, Tertulia Amigos 25 de julio, en Facebook o en la página web. Y ahí está. Y lo que quisimos hacer cuando se elaboró o se diseñó ese monumento era traer esta carta, pero con una gran resolución, de forma que es una carta de casi 4 metros de larga por 1 y algo de alta. Entonces se pueden leer todas las inscripciones que hizo el cartógrafo en aquella ocasión. Esta es del año 1529, pero la elegimos porque tiene además una serie de modelos de los instrumentos que se utilizaban entonces, y además describe, si tú los carteles que están en esa carta los lees, se pueden leer con un poquito de dificultad, pero se podrían leer. Nosotros los hemos transcrito y los hemos explicado en estos pequeños vídeos que tú dices, para que la gente que pase por allí pueda ver cómo navegaban entonces, cómo tomaban las alturas del sol para calcular la latitud, cómo calculaban la declinación allí mismo en esa misma carta, en un círculo zodiacal que tiene, cómo lo hacían. Es muy curioso, ¿no? Entonces hemos hecho una serie de pequeños vídeos, vídeos muy cortitos, de 2 minutos y medio, algo así, que no sean muy pesados. Son un poquito técnicos, pero bueno, pero ahí delante de la carta puedes observar cómo aquellos navegantes realizaban esos cálculos matemáticos y astronómicos que les permitieron dar la vuelta al mundo, ¿no? Pues sin esa ciencia habría sido absolutamente imposible, ¿no? Ajá. Para que nuestros espectadores pues se hagan una idea, y cuando vayan al puerto de Santa Cruz, aquí a la Plaza de España, observen
estamos hablando de que prácticamente enfrente de la Plaza de España, mirando al mar, mirando para allá, mirando hacia Gran Canaria, allí estarían las Está cinco saliendo naves. entre el Parque de la Gesta, el parque infantil, pues un poquito más allá hacia la terminal marítima, allí es donde está situado. Eran 5 naves, de la que regresó solamente una, regresó una, la Victoria. Cuéntanos un poco de, Luis, qué importancia tuvo esa expedición, muy por encima, porque sería muy extenso, pero ¿y qué importancia tiene para la historia de Canarias, de Tenerife, que fondearan aquí? Bueno, la importancia era previa, ya no, la importancia de Canarias para la casa de contratación, que era, digamos, el consignatario, el que mandaba esas expediciones, ya era previa, porque desde varios años antes ya Canarias y Tenerife ya estaba situado, la casa de contratación ya se había echado el ojo, por decirlo de alguna forma, y ya sabía que Tenerife y Santa Cruz era un puerto estupendo y que la isla le podía surtir de todo a los barcos de la casa de contratación. O sea que ya estaba en el objetivo de la casa de contratación que sus expediciones pararan aquí. Y luego la expedición, el hecho de dar la vuelta al mundo, pues fue un hito, no solamente un hito histórico, fue un hito científico, porque sin esta ciencia, pues no se pudo saber la posibilidad, primero, constatar que la Tierra era redonda, y luego acercarse al tamaño que tenía la Tierra, porque hasta entonces la Tierra se pensaba que era más pequeña, entonces hacerse una idea ya mucho más real del tamaño, con lo cual eso revolucionó por completo toda la cartografía, ¿no? La cartografía antes era, digamos, una cartografía deforme y a escala, que tenía muchas inexactitudes, y a partir de la primera circunnavegación, pues ya digamos que la Tierra empezó a adoptar en la cartografía su tamaño. Y esa esfera, ¿no? Esa esfera, pues una... esférica, y a adoptar el tamaño real que tiene, ¿no? Y Quería luego, hacerte una pregunta. ¿Ustedes, aparte de hacer las conferencias, han pensado ir a los colegios o hacen conferencias en universidades, o a su vez tienen algún tablón de anuncios donde la gente joven pueda acudir a estas conferencias tan interesantes? sí, Norma, nosotros nos difundimos a través tenemos Facebook, tenemos también un pequeño canal de YouTube, tenemos la página web, y luego también estamos elaborando un listado de correos para a todas aquellas personas interesadas en los temas que trata la tertulia, que son temas culturales y de investigación histórica, sobre todo de Canarias, pues que pueda enterarse de dónde se van a dar las próximas conferencias, que ya adelanto que mañana hay una en nuestra sede, que tenemos sede, tenemos una sede el jueves, ¿no? que es el jueves. Entonces, como nuestros espectadores ven, porque ustedes saben que desde la Recoba del Tilo por Montera se graba el miércoles y se emite al día siguiente jueves. Es decir, ustedes van a ver este programa mañana, con lo cual, ahora que lo están viendo, es decir, el jueves, esta tarde, en la sede de la tertulia, que está enfrente del Círculo de la Amistad, bajando a la derecha, más abajo hay un cartel en la pared. La calle se llama Ruiz de Padrón. Ruiz de Padrón. Bueno, pues bajando los antiguos, ¿cómo se llama aquello? Antiguos juzgados. Antiguos juzgados, en ese edificio. Además tiene una placa por fuera, no tiene pérdida. Sí. ¿A qué hora es, Luis? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, una conferencia que va a dar Emilio Abad Ripoll, sobre general las milicias del Ejército Español, miembro de la tertulia Bio 25 de julio. Sobre las milicias de Tenerife. Y ahora mismo tenemos también una exposición que es magnífica, es realmente extraordinaria, una exposición cartográfica precisamente de Santa Cruz de Tenerife, del puerto de Santa Cruz de Tenerife, cómo era la ciudad y cómo era el puerto, cómo era la bahía. Es extraordinaria, de verdad que no, está en el Real Casino. Sí. Ahora mismo está expuesta, está en el Real Casino y es fantástica. Sí. Está abierta, Sí. va a estar durante un mes, es de Carlos Payés, Sí. que es tertuliano también, y yo la recomiendo porque es Yo tengo una extraordinaria. curiosidad. ¿Cómo era el perfil de esos hombres que hace 504 años decidieron o se embarcaron en la aventura de dar una vuelta al mundo sin saber, pensando que la Tierra era más pequeña de lo que realmente resultó? Fueron cinco naves y regresó una. ¿Cuál era el perfil de esos hombres? Pues mira, tú empieza a quitar televisión, periódicos, juegos de ordenador, vídeos, discotecas, y a eso le suma guerra, supervivencia, y religión y ciencia también, ¿no? Y ciencia. Entonces era eso, era gente muy curtida en la guerra, eran supervivientes,
porque habían estado combatiendo o bien contra los moros o contra la adversidad o cuidando sus campos. Y luego para hacer eso y sobrevivir a todo aquello, pues necesitaban una formación moral extraordinaria, por eso era gente muy religiosa, y luego todo eso estaba acompañado de la ciencia, porque la ciencia española en aquella época era de vanguardia, ¿no? Era la ciencia española era de primer nivel en el mundo, ¿no? Entonces juntas todo eso y te salen unos pilotos extraordinarios, no solamente con todas esas características, sino que además eran científicos y grandes navegantes también, y luego pues la tripulación era gente durísima, capaz de aguantar situaciones, pues eso, de supervivencia de todo tipo, ¿no? Y que si fuera ahora con los Instagramers de Magallanes, si hubiera estado contra la primera persona, Imagínate. Habrían desertado a la No, Y una vez que primera se ocasión. recopila toda esa información que llega, se realiza la vuelta al mundo y se llega con los mapas cartografiados, todo lo que dices tú que es una evolución y un descubrimiento para aquella época. Sí. ¿Qué hacen los españoles? ¿Comparten esa información No. o se la quedan? No, esa información la se NASA guarda. comparte con los chinos información. Con los chinos. No, no. Pues pasaba lo mismo. No, precisamente es una, por eso no La se guardaron. conoce, sí, por eso no se conoce, ¿no? Entonces se guardaba, era tan secreta, y de hecho muchas de las, porque en aquella época existía la imprenta ya, ¿no? O sea, se podían imprimir textos, pero no se imprimían precisamente para que no se difundieran, ¿no? Entonces había mucha de la información científica que se recopilaba y se guardaba manuscrita y con la orden expresa de no imprimirla, ¿no? Y solamente se daba a los pilotos, según la expedición a donde iban, pues se le daba lo que necesitaban saber para esa expedición, incluidos los mapas y las cartas náuticas. De hecho, ese es el motivo de que esta cartografía tan valiosa se haya muchas veces perdido, se haya vendido en el mercado negro y tal. Ah, sí. Esta Un cartografía, valor enorme, histórico, un valor... claro, en aquella época era una barbaridad lo que valía eso, ¿no? Esta cartografía en particular me parece que está en la Biblioteca Vaticana, ¿no? Debería estar en Sevilla o en España. ¿Sí? Está en la Biblioteca ¿Y por Vaticana. qué acabó en el Vaticano? Pues porque se guardaban tan bien que al final pues acababan... Pues mira, probablemente porque España en aquella época y hasta hace nada, España fue digamos la luz del catolicismo en el mundo, pues la punta de lanza de la defensa del catolicismo en el mundo, y quizá pues por esos vínculos decidió llevar esa documentación tan importante al Vaticano para que ahí se custodiase de alguna manera especial. Digo yo. Es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad. Y aparte de los españoles, como grandes navegantes, ¿tenían equivalente en algún otro país? ¿O? Sí, los portugueses eran tan buenos como nosotros. Había una rivalidad, ¿no? Igual que la carrera espacial estaba Estados Unidos y Rusia, ¿no? Durante a ver que llegaba antes a la Luna y tal, pues Sí. también pasaba una cosa similar entre Portugal y España, que había una carrera científica y una carrera marítima también para ver quién llegaba. Y bueno, ellos fueron los primeros que llegaron a Asia, a la India, en fin. Los portugueses. Pero es que los portugueses eran españoles. Es que somos hermanos. Somos hermanos. Somos hermanos, entonces hay mucha afinidad. Somos teníamos... hermanos y había bueno, los reyes eran parientes, ¿no? Hermanos, pero no le compartimos la No, información. bueno, pero cuando Portugal se separó de España, porque durante 100 y pico años, no recuerdo, fuimos España y Portugal bajo el reinado de Felipe II, era España. Portugal, España era lo mismo. Ajá. Había también un trasvase de científicos, de Vale. España a Portugal y de Portugal a España. Había también trasvase de científicos, de pilotos fuga de cerebro, ¿no? Digamos, pero dentro de la península también lo había. Pero yo me gustaría recordarte, Jesús, una cosa que es el monumento. Recordarte, o a lo mejor es una observación con relación a este monumento de la escala de Magallanes Sí. Elcano, que digamos, para Santa Cruz de Tenerife es un hito también, porque es la primera vez que se coloca algo relacionado con el mar y con la historia marítima de Santa Cruz, que Santa Cruz ha sido una capital atlántica durante varios cientos de años, pero se ha olvidado. O sea, la Sí. gente de los santacruceros Sí, han sí. olvidado que fueron un puerto atlántico importantísimo y han perdido, se han perdido toda la arquitectura marítima, se ha perdido, se ha sepultado, está debajo Sí. debajo del puerto. Eso Es un tema largo, pero hay que recordar que No, hay que recordarlo pero hay y que reclamarlo. recordarlo, que este hito, este monumento por lo menos es una muestra de voluntad de la corporación municipal de recuperar
esa historia perdida, ¿no? Pero tú date cuenta que se perdieron no solamente las infraestructuras, sino que ahora mismo donde estamos ahora, pues los barrios del Cabo, Los Llanos y Cuatro Torres, toda la gente que vivía aquí, que era gente del mar, ¿no? Que tenía esa memoria del mar de muchos años de navegación, toda esa gente se reubicó por ahí arriba, por el barrio de la Salud, el barrio del Toscal, que también era otro barrio donde la gente tenía memoria del mar, también se le puso el puerto ese, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife es un puerto que tiene una historia atlántica excepcional. Por aquí pasó Colón, como bien sabemos, por aquí pasaba... No, Magallanes. Colón fue a La Gomera. No, digo por Colón Canarias. pasó Bueno, claro, estamos hablando solo de Santa Cruz. Colón pasó por Las Palmas y por La Gomera. Claro, estaba pensando en Canarias en su conjunto. Específicamente Santa Cruz de Tenerife, efectivamente Magallanes Elcano, pero también por aquí pasó la flota de indios, la flota de Indias, tanto al ir como al volver, en muchas ocasiones. Aquí en este puerto pues hubo combates importantísimos en el puerto, en el mismo puerto. ¿Por qué? Porque era el puerto de entrada, no solo a Tenerife, sino a Canarias. Tomabas este puerto, que era la capital, y tomabas Canarias después, ¿no? La batalla de Henning, la defensa contra Blake y desde luego la última contra Nelson, que conocemos como la gesta del 25 de julio, ¿no? Entonces es extraordinario. Yo lamentablemente se ha perdido el puerto de Santa Cruz y todo el frente marítimo desde ya cuando se tiró en 1929 el castillo de San Cristóbal por una cuestión de pura especulación criminal. Y después vinieron otros y otros y otros. Luego ese frente de mar maravilloso que había, que tú veías ahí en el espigón a la gente pescar, por Dios, y el mar, veías el mar. O sea, tú te estabas en la plaza de Candelaria y veías el mar y veías Gran Canaria perfectamente cuando no había nubes, ¿no? Y eso ha desaparecido, pero no ha pasado en ninguna parte de España. El hecho de colocar ese monumento ahí es un indicio, ¿no? Sí. Es una iniciativa que puede seguir, que a lo mejor es un clamor. Es un clamor, en el claro, fondo. es una muestra de que bueno, este puerto ha sido un puerto marítimo de gran importancia y tal, y vamos a intentar pues otra vez volver a esa historia, recuperarla poco a poco. A lo mejor dentro de nada pues hay un museo marítimo en Santa Cruz y la gente puede recuperar lo que realmente fue, ¿no? Esa gran capital atlántica, ¿no? Que iban los... Yo creo, Luis, y vais a estar seguro conmigo, de acuerdo, y eso es un tema que se le podía, desde luego, digamos que comentar a la autoridad política competente. La isla de Tenerife y Santa Cruz en particular tiene tal historia propia, tan bonita y tan importante como la que estamos contando, que yo creo que los colegios, al menos los públicos, institutos y demás, debían de establecer una serie, pero fijas todos los años, de conferencias, en 5, 6, 7 conferencias que vieran los niños en los institutos y en los colegios sobre 4 puntos clave, que nazcan, que se desarrollen los adolescentes conociendo eso, conociendo esta historia, porque quien no conoce la historia de su pueblo no lo va a amar como se merece. Exacto. Es que tú fíjate que los únicos que han hecho valer su historia son los que al final se han llevado el gato al agua, como por ejemplo Valle Seco. ¿Te acuerdas que Valle Seco les quisieron poner delante, no sé si era un dique, un muelle o qué fue? Ellos se negaron, o sea, la gente de allí de Valle Seco dijeron, no, nosotros no vamos a perder nuestra playa, se manifestaron y conservan, y ahora mismo siguen conservando su playa, siguen varando sus botes allí, siguen conservando su historia y su memoria relacionada con el mar, y además ahora les han puesto toda la zona de baño tan grande esta que han puesto allí. Pero algo es algo. Algo es algo. Ninguna ciudad que yo conozca, salvo por cuestiones puramente necesarias de supervivencia o por lo que sea, ninguna ciudad le ha dado la espalda al mar como le ha dado Santa Cruz de Tenerife, la espalda al mar. Ninguna. Tú dile a la gente de San Sebastián o de San Sebastián en Vascongada o en La Coruña, que todo ese frente de mar, de playa, que ahora vamos a poner aquí un montón de cemento porque queremos hacer esto. Pero mira, Gran Canaria, no lo permitirían. Es que todas las islas menos Tenerife, pero oye, que vamos a hacer la ciudad inteligente. Sí. Vamos a comer. Sí. Las Palmas tiene dos playas urbanas. Sí. Una dentro del puerto, la playa Las Alcaravaneras y la playa de las Canteras toda la vida. A las
La Y la- llave, yo no he visto cómo termina. Pero por eso te digo que este puede ser una punta de lanza, este pequeño monumento, Sí. ¿no? Ahí a la Sí, escala sí. de Magallanes, puede ser una punta de lanza y un referente, ¿no? Para esa reivindicación del mar para Santa Cruz. O sea que no es solamente, yo creo que no solamente Sí, sí, sí. debería representar la escala de Magallanes Elcano, por No, supuesto sino que como sí, pero como un pero reclamo, como un reclamo de que- hacia nuestra historia, ¿no? nosotros, Sí. sí, sí, yo creo que sí. En fin, bueno, se nos ha pasado la media hora rapidísimo. Me está haciendo gestos ya Alexi de que nos tenemos que ir. Pues Luis, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Gracias a aquí. ti, Jesús. Yo les recuerdo que Luis García Rebollo es autor de la primera escala de la expedición Magallanes Elcano, un libro que pueden ustedes encontrar, entren en internet y lo pueden comprar en Amazon, está en Amazon también, y en librerías cercanas, en Por Agapea. cierto, hay una librería, pues, que es la librería Exótica, que yo creo es la librería más cercana precisamente al monumento, que está ahí en la calle, bueno, pues muy cerquita del Parque de la Gesta. Es una librería muy pequeñita, pero que es una librería especializada en temas marítimos. Estos marítimos, cerca de... ¿no la Cer- conozco cerca yo? de allí está Pues debe subiendo, ser. es que no me acuerdo, una paralela a San José, Sí. y es muy pequeñita, pero tiene libros canarios y libros marítimos e históricos de Ah, Canarias. pues mira, pues, muy interesante, muy pues no, interesante. me pasaré por allí porque Exótica. no la conocía, no Sí, sé sí, si sí, lleva pues, mucho tiempo. No, bueno, lleva tiempo, lo que pasa que para incluso temas Sí, para alguna... temas Sí, alguna relacionados con la novela tertulia histórica, y sí, demás, claro. sí. Pues sí, la tendré en cuenta. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, Gracias. Sandra. Muchas gracias, Norma. Alexis, muchas gracias. Repito, felicidades que nos vas a ver, Cristo, por tu tercera paternidad y, por supuesto, a tu señora esposa, que tiene un mérito terrible, enorme en esta gran alegría. Muchísimas gracias, señores amigos desde la Recoba del Cielo por Montera. Tienen ustedes el día 30 de septiembre, sábado 30 de septiembre, una cita a las 18 horas en la Plaza Weiler, en defensa de nuestra agricultura y de nuestra ganadería en Tenerife. Nos vemos dentro de una semana, nos volvemos a ver. Gracias por estar ahí.